y la honradez de nuestra gente. Desde San José, Costa Rica y para el mundo entero. Transmite en 92.3 FM. Extra Radio. Una emisora del Grupo Extra. La pasión, la noticia y el análisis del equipo más experimentado. José Alberto Montenegro, Cristian Mora y Gustavo López, junto al staff periodístico de Tigo Sports, presentan Tigo Sports Radio por Extra Radio 92.3 FM. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estábamos bromeando, decía, y si agarramos la hora y media y hablamos de las elecciones de Estados Unidos, a ver qué piensa la gente en lugar de deporte, probablemente se nos vienen encima. Amigos, buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. 8:30. Esto es Extra Radio 92.3. Recuerden que también estamos en la pantalla de Tigo Sports. Estamos en nuestro canal de YouTube, Tigo Sport Costa Rica. Estamos en Facebook, Tigo Sport Costa Rica. Y también estamos en la web de Extra Radio, extraradiocr.com. Cualquiera de esas plataformas sirve para conectarnos, para vernos, para pues intercambiar opiniones también en esta hora y 30 de programa. Hoy con Irene Chinchilla, José Ramírez y Tomás Fonseca. Compañeros, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Saben quiénes sí van a hablar y van a tener todo el detalle de las elecciones en Estados Unidos? Pues los amigos de la Extra, que de hecho van a tener la cobertura desde Estados Unidos para que estén muy atentos. Eso fue el sábado con la cobertura del Clásico Nacional y una de las preguntas que se repetía muchísimo en zona mixta era: ¿por qué a Liga Deportiva Alajuelense le pasan tanto la factura a los partidos ante el Deportivo Saprissa en la Cueva? De eso y más estaremos hablando hoy. Está bonito el torneo, sobre todo en esa zona de clasificación donde se sigue apretando esos puntos, esos puestos de clasificación, y obviamente comentar todo lo del Clásico Nacional, las repercusiones luego de ese Saprissa 3, Liga Deportiva Alajuelense 0. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto en saludarlos a ustedes y a todos los que nos siguen por esta multiplataforma que ya comentaba Cristian. Y bueno, recogiendo un poco el balance de lo que fue el fin de semana en general, donde se apretó muchísimo la parte alta de la tabla y en particular de lo que fue el Clásico Nacional, necesitamos hacer una revisión exhausta de ese partido porque dejó un montón de matices analíticos súper interesantes, y voy a empezar ahí con un abrebocas que es la contundencia del Saprissa, pero en ambas áreas. Muchas veces se pone demasiado el ahínco en la contundencia en los goles, pero también el Saprissa se defendió muy bien, y me parece que en esa capacidad de ser contundente en ambas áreas se explica en profundidad un poco lo que fue el resultado a favor de Saprissa. Tal vez lo que fue el tránsito en la media cancha tuvo dominios alternados, pero en las áreas el Saprissa dominó, y también a partir de ahí se explica el resultado a favor del conjunto morado. Bueno, indiscutiblemente que es el tema, el clásico, lo que pasa con Liga Deportiva Alajuelense. Antes, recordarles que se corrió ayer la Maratón de Nueva York, incluido nuestro compañero don José Alberto Montenegro. ¿Adivinen qué? ¿Sabe cómo le fue al señor Montenegro? Bien. En la Maratón de Nueva York. El mejor costarricense en la Maratón de Nueva York. Wow. Eso dice mucho. Bueno, dicen que solo compitió el de Costa Rica. No, mentira. No, pero además, Chris, ¿sabes El qué? mejor costarricense en la Maratón de Nueva York. Sí, e incluso él estaba con la expectativa de hacer un tiempo entre 2:37 y 2:40, entendiendo que la Maratón de Nueva York tiene algunas cuestiones geográficas un poco más complejas que la de Valencia, que había sido uno de sus mejores tiempos, y terminó haciendo 2:38, así que estuvo bien metido en el tiempo que esperaba. Felicitaciones para él, porque además del triunfo de haber culminado, es un triunfo personal. Sí, un trabajo metódico, profundo. Monte se entrena como un profesional. Come como un profesional, pura lechuga, tomate. Qué aburrido. Y en la madrugada se está corriendo y entrenándose. Así que felicidades para don José Alberto Montenegro. Por eso no está hoy con nosotros. Tavo no está, pero pues por vagos, porque... Vacaciones normales. Sí. Pero el que corre el gas de deporte es el señor Montenegro. Así que el saludo a la distancia y el reconocimiento. Recuerden que Monte estaba o está en el top 5 de los mejores maratonistas de Costa Rica, ¿verdad? O sea, no es cualquier cosa. Bueno, entremos en materia con el Saprissa 3.
Liga Deportiva Alajuelense 0. Yo quiero hacer una pregunta inicial y a partir de ahí podemos hablar de lo que ustedes quieran del clásico. ¿Es inesperado el resultado? ¿Es sorpresivo el resultado? Por lo abultado, tal vez sí. Que sea triunfo de Saprissa, no, porque al final el clásico muchas veces se emparenta a fuerzas desde cuestiones que trascienden netamente lo futbolístico. Y después, obviamente, el resultado amplio, cuando hacemos doble clic en las formas y en el desarrollo, creo que también generó sorpresa porque por momentos parecía que el Saprissa lo tenía por demás maniatado a Liga Deportiva Alajuelense y la Liga no tenía como muchos recursos ni argumentos para destrabar un partido que desde los 3 minutos se le hizo cuesta arriba. Me parece que por ahí va un poco por las formas y por el resultado tan abultado, no así por el triunfo de Saprissa. Incluso en muchas, y la percepción que das que ese 3-0 de cierta forma quedó corto, porque el que tuvo aún más posibilidades fue el Deportivo Saprissa para poder ser un marcador muchísimo más abultado, porque lo mencionaba Tommy al inicio. Si usted compara realidades, digamos, ofensivas de los dos equipos, Liga Deportiva Alajuelense tuvo muy pocas situaciones. En cambio, el Deportivo Saprissa metió 3 y si hubiese tenido un poquito más de calidad a nivel de definición, hubiesen sido muchos más goles. Sí, incluso yo creo que también, ya entrando incluso hasta en la parte de planteamiento, sorprendió tal vez ver a un jugador como Brian Oviedo por un costado. Pensábamos que tal vez el desempeño venía por otras cuestiones, tal vez, por ejemplo, contener un poco a Luis Díaz, que no pasó. Sorprendió también el planteamiento en cuanto al medio campo, que veíamos que tal vez Liga Deportiva Alajuelense presentaba una propuesta más defensiva, que tampoco se vio en ese aspecto, porque todos los jugadores tenían cualidades de marca y al final fueron muy permisivos con el medio campo del Deportivo Saprissa. Entonces son parte de los elementos que dicen que sí hubo quizás sorpresa desde el planteamiento de Liga Deportiva Alajuelense, y por supuesto para mí el resultado tal vez no era el que se esperaba. Aquí hay un tema macro, Irene, y luego hay un tema de desmenuzar el partido, y aquí Tomás es experto en eso, pero el tema macro es, y lo que preocupa hoy al liguismo, es ¿por qué vamos bien? ¿Por qué estamos invictos? ¿Por qué le ganamos a todo el mundo? ¿Por qué nos metemos en la final de Copa, en la final centroamericana? Pero cuando llega un partido tan diferente como el clásico, que es lo mismo, o cuando, en otras épocas, cuando llegan las semifinales, cuando llega la final, ¿por qué se cae el equipo? ¿Qué es lo que pasa en esos momentos con Liga Deportiva Alajuelense? Sí, hay una tentación a recoger un argumento rápido que es abrir la temporalidad demasiado y verlo como siempre Liga Deportiva Alajuelense se choca contra Saprissa o en instancias definitivas. Lo que pasa es que para mí no es tan acertado desde el momento que, por ejemplo, en junio hubo más de 20 movimientos en la planilla, con el técnico que realmente a partir de junio armó el equipo, que es Guimaraes. Entonces, yo entiendo que hay un arco temporal que trasciende a las personas, pero creo que en el análisis en particular no puede entrar. Sí creo, y ahí sí me meto en cómo podemos encontrar algún tipo de patrón. El primero, que a la Liga le vienen convirtiendo temprano en casi todos los partidos, y eso condiciona mucho. Y esto lo pego con otra cuestión importante. No es lo mismo que te pegue temprano un equipo que no tiene tanta jerarquía y no tiene tanta posibilidad de meterle mano a los cambios, a que lo haga un equipo como Saprissa, que tiene muy buenos futbolistas. Entonces ahí sí encuentro un patrón, que es mucho más de la coyuntura y del hoy. A la Liga le convierten rápido en casi todos los partidos, la diferencia es el rival de turno y la jerarquía y la calidad del rival de turno. Y Saprissa tiene muy buenos futbolistas. Y por lo general, cuando vos llegás a instancias finales de los campeonatos, te encontrás con los mejores equipos. Y los mejores equipos tienen buenos jugadores. Y los buenos jugadores tienen jerarquía, tienen calidad, tienen capacidad de tomar buenas decisiones. A esto hay que pegarle, voy de lo macro a lo micro. Y lo más micro es cuestiones netamente tácticas que ahora le podemos entrar un poquito más, Cristian, Irene y José, pero creo que al final hay cuestiones del planteamiento de un equipo, la Liga, que no terminaron de dar lo que el técnico pensó, y otras, que son las de Saprissa, que le salieron todas, y en todo momento. Entonces ahí encontrás también por qué la diferencia es tan abultada. Claro, y cuando hablamos de la Liga, pongo también el panorama de Saprissa. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí, señores, Herediano y Saprissa terminan clasificando? Qué mala temporada, qué crisis, qué cambio de técnico, y con un empujón final siempre terminan adentro. Y hay que decir que Herediano y Saprissa van camino a la clasificación en una temporada para ambos llenos de críticas, de señalamientos, de dudas, de mal juego, y están prácticamente ahí metidos. Es que
y más que ser responsabilidad de ellos, es de los otros equipos. Porque usted ve que si los mismos de siempre terminan clasificando es porque los otros equipos, los equipos pequeños no tienen la capacidad de aguantar una temporada completa. Incluso el mismo Cartaginés, muy irregular. San Carlos en los últimos 4 partidos ha venido a la baja. Guanacasteca es el que ha venido un poco en mejor rendimiento. Pero es el Deportivo Saprissa entendía la coyuntura del partido, que era golpear a un rival directo, que era golpear al líder, al invicto del campeonato nacional, y que por consecuencia obviamente los iba a proyectar, a propulsar en zona de clasificación. A esos aspectos que está mencionando Tomás, de esas falencias que tiene Liga Deportiva Alajuelense, yo agregaría uno. Y es que Liga Deportiva Alajuelense en transiciones defensivas a lo largo de todo el torneo se veían muchas falencias, sobre todo con Alexis y Monrecker, que son jugadores con muy buena presencia física, pero en campo abierto, en velocidad, les cuesta mucho. Y a partir de ahí también creo que Yacon entendió que esos eran los puntos, atacar a Liga Deportiva Alajuelense, y como mencionaban, salió prácticamente que a la perfección. Se hizo un festín, Chabonis, picando a los espacios de lanzamiento directos, que hay una cuestión de la cualidad del futbolista, en este caso de James y de Gamboa, que obviamente en velocidad, teniendo que girar para empezar a correr a un rival que ya viene lanzado en velocidad, les cuesta, pero además creo que nunca lograron solventar la cuestión de uno sobrar y el otro estar más adelantado tomando la marca, o de ajustarse y estar sincronizados a la hora de agrandar o achicar. Entonces todo el tiempo quedaron como a mitad de camino, y en ese mitad de camino, sumada a la característica que vos señalás, José, Chabonis encontró un montón de territorio fértil, y además el Saprissa creo que manejó muy bien los diferentes registros de ataque, porque ahora estamos conversando de lanzar directo y a los espacios, pero también hubo capacidad asociativa. Mariano Torres, cuando tuvo que manejar los hilos para gambetear, para juntarse a jugar, para que la velocidad del ataque sea de una u otra manera, también tuvo esa forma. Entonces creo que el Saprissa para mí tuvo una gran cualidad, que fue la de ser camaleónico, acorde a lo que pedía el partido. Si en un momento era presión alta, en otro momento fue replegarse para neutralizar la cantidad de futbolistas que ponía la liga en ataque. En algunos momentos fue atacar directo, en otros más combinativo. Creo que ahí residió una de las mejores bondades del Saprissa, de entender las circunstancias del partido, de cada micropartido, como yo digo siempre. Y después la Liga Deportiva Alajuelense, además de esta cuestión en la parte defensiva, hay que agregarle los laterales, que fueron sumamente permeables, más que nunca se desdoblaron en ataque. Entonces, la Liga tenía 3 delanteros, 2 extremos y un 9, contra 5 defensores. Ya de los números estaba complicado. Y nunca los laterales crecían como para hacer un desdoble. Tampoco nunca hubo mucha irreverencia de combinarse cortito de parte de la Liga. Lo único que hizo en ofensiva el cuadro manudo fueron remate de media distancia. Después de ahí prácticamente adoleció de capacidad para franquear esa defensa de 5 que, de vuelta, voy a lo camaleónico. Recordemos que contra Cremas el Saprissa jugó mucho línea de 3. Una real línea de 3. Ayer, muchos momentos, Luis Díaz estaba cerquita del stopper y hacía línea de 5 y le funcionó. Entonces Giacone hizo copiar y pegar en sensaciones y en propuestas y en nombres propios de lo que había hecho con Comunicaciones, pero hizo ajustes en las formas defensivas y de ataque que encastraban con debilidades de la liga. Tomás, ¿y vos no crees que tiene un peso muy fuerte que Mariano se acerque a sus buenas versiones? Sí. En torno a todo el resto, porque vos explicás las decisiones de Giacone, lo que hizo Saprissa, lo que cambió, pero al final el fútbol pasa por los hombres y su rendimiento, y cuando Mariano asoma y hace ver que todavía puede ser el Mariano de antes, yo creo que Saprissa cambia. Sí, rotundo sí, Cristian, porque al final esto es un juego colectivo que muchas veces lo definen las individualidades. Y en este apartado lo de Mariano termina siendo exuberante, porque a los 2-3 minutos mete una gambeta del centro hacia afuera con mucha pasividad en la marca de la liga, pero no es tema de Mariano, e inventa un centro asistencia perfecto. Ahí ya quiebra el resultado. Y después Mariano, creo que por su edad, 37 años, también por su situación física, decide en qué momentos involucrarse de forma cabal en el juego. Pero cuando lo hace, marca la diferencia. Genera un termómetro totalmente distinto en los propios, en los compañeros, en los rivales y también en el entorno. Entonces me parece que él tiene un manejo 360 del juego que cuando aparece impacta en demasía en los cotejos. Y a partir de ahí también podemos explicar cómo crece lo de Jefferson Brenes, lo de Guzmán como sostenimiento de un Mariano y de un Brenes para marcar y hacer equilibrio y coberturas, cómo empieza también a crecer lo de Chabonis a partir de un lanzador como es Mariano, que entiende cómo y cuándo le va a lanzar, y el jamaiquino pica los espacios. Desde ya que lo del argentino fue magistral. Y creo que el entorno le acompaña de cómo está conformado este Deportivo Saprissa,
porque en otras versiones incluso veíamos ver a Mariano jugar de mixto, con mucha responsabilidad defensiva, que eso requiere de muchas transiciones, de muchos recorridos. Creo que ahora Mariano Torres está mucho mejor acompañado en media cancha con dos jugadores, uno que de corte más mixto como Brenes, contención nato, Guzmán, y una línea de 5 que le permiten incluso en algunos momentos no tener que hacer esos sacrificios defensivos y en muchas ocasiones tener que centrarse en las bondades ofensivas que tiene, entendiendo la situación física y demás que tiene. Creo que Iacone ha entendido también cómo arroparlo y a partir de ahí empezar a generar juego, y eso fue más que evidente. Hemos hablado que muchas veces hay equipos que están trastabillando y hay uno o dos elementos que en muy buen nivel lo sacan adelante, ¿verdad? Y si logran lo que dice Tomás, premiar el resto del equipo, contagiar, sea por un tema emocional o por un tema futbolístico. De ahí hablo lo importante que puede ser o no lo de Mariano. Ya vamos a escuchar a los técnicos, pero les presentamos la noticia y el análisis de la noticia gracias a Transcomer. Transcomer, inversiones inmobiliarias para visionarios como vos, presenta el análisis de la noticia. Nosotros tenemos que entender que en este tipo de partidos, en este tipo de escenarios, nosotros debemos de tener otra atención. Infelizmente, y estamos por supuesto muy dolidos, obviamente que sí, pero ahora toca sacarse el polvo de encima y preparar el partido del miércoles para recibiendo a Sporting. Las declaraciones de Alexandre Guimaraes, muchos dijeron, no es el mismo Guima, está alicaído, está confundido, no es tan claro. Yo no sé si un resultado hace ver cosas o que realmente es una interpretación. Bueno, por ahí tenemos parte de las declaraciones de Alexandre Guimaraes. Lo voy a decir en coloquial, estaba recontra caliente. Entonces estaba tratando de buscar la forma para no explotar y no decir cosas por demás que generen más ruido de lo que ya es un resultado adverso de 3-0. Así sencillo. Incluso en la conferencia mencionaba algo y tenía que detenerse, y incluso iniciando dijo, iniciemos de nuevo. Sí. Y durante la conferencia como que quería mencionar cosas y él mismo se frenaba porque decía mejor estaba caliente, evitar pero caliente con su equipo, obviamente. Sí. De hecho, creo incluso hasta él puede hacer su propia autocrítica, porque Iri al principio del programa decía, bueno, lo de Oviedo como extremo por izquierda, tal vez para taparle la subida a Luis Díaz. Claro, lo de Oviedo quedó en el medio porque ni tapó la subida de Luis Díaz y tampoco tuvo poder de fuego ofensivo. Fue un falso extremo que no aportó en ninguna de las dos situaciones. Laurens quedó totalmente expuesto y permeable. Y después también creo que hubo un movimiento que terminó haciendo decrecer el rendimiento de Liga Deportiva Alajuelense, que fue el de Creichel Pérez. Creichel Pérez tuvo intermitencias y chispazos muy buenos de fútbol, donde también eso de contagiar, tomá, dámela, me muevo, pateo a marco, trato de asistir, tenía una irreverencia, el enganche manudo, que cuando lo corrió a la banda para meter a Falque, ahí el juego de la Liga ofensivo totalmente se apagó. Y creo que esa inserción del español terminó provocando que el fútbol de la Liga carezca de poder de fuego. Entonces también eso es una decisión del técnico. Obviamente, nosotros estamos conversando con el periódico del lunes, pero para mí Creichel había sido de lo más incisivo en ofensiva. Tal vez la figura de la Liga fue Moreira, fue Parkin, pero como incisivo, de verticalizar, de generar una gambeta, de generar algo de disrupción, estaba en Creichel Pérez. Cuando lo tiró a la banda, lo apagó. Sí, que hay que decir hoy, después del Clásico, que los extranjeros de la Liga quedaron en deuda. Que ojo que la primera impresión que nos dan, recuerdan, previo a la temporada, creo que fue muy buena. Lo de Falque, lo de Toril, lo de Larry Angulo. No hablo tanto de James porque James viene ya de atrás. Ya más tiempo. Pero, por ejemplo, en un partido como esto, la ausencia de Celso, lo que podía significar Larry Angulo, el ingreso de Falque, yo creo que quedaron en deuda. Sí, y es que Saprissa yo creo que logró dos aspectos. Primero, ahondar en lo que Tomás y José mencionaban, que a la Liga le ha costado mucho cuando tiene que hacer esos retrocesos defensivos y la defensa se ve bastante vulnerada, y después anuló una de las fortalezas que ha tenido Liga Deportiva Alajuelense durante todo este torneo, que es el
el juego asociativo, digamos, de extremos con delanteros, y yo no sé, digamos, porque sí, con el periódico del día después, pero no sé si un aspecto como el delantero, tal vez colocar dos nueves, hubiese colaborado un poco más para ver un juego más ofensivo de Liga Deportiva Alajuelense, porque era una defensa de 5 del Deportivo Saprissa contra un solo delantero de Liga Deportiva Alajuelense. Fueron escasas las jugadas en las que Jonathan Moya tuvo oportunidad de cara a marco. Está buenísimo ese apunte que hace Cire, porque muchas veces el técnico creo que entra en la disyuntiva, y no solo Guimaraes, en general, sí, abrazarse a lo que le dio resultados o definitivamente cambiar. ¿Y a qué voy con esto? Guimaraes viene jugando durante todo el semestre 4-2-3-1, tal vez en alguna ocasión 4-4-2, pienso en su visita a Guapiles, pero algo muy puntual y esporádico. Su estructura táctica es el 4-3-3, e incluso los cambios, teniendo la posibilidad de hacer muchos, no rompió esa cuestión sistémica. Entonces, en una situación de emergencia, la decisión por poner 2 nueves sería trastocar demasiado algo que durante el semestre te dio réditos. A su vez, uno podría decir, bueno, justamente es de emergencia, lo que se tiene que hacer es algo distinto. Bueno, y entran en esa disyuntiva constante, pero al final estructuralmente no cambió nada. Fueron siempre nombres propios en posiciones similares, y que al final los que entraron tampoco tuvieron esa capacidad de ser revulsivos y diferentes como para acercar en el partido a la liga, porque el resultado termina siendo, creo que, bastante ajustado a lo que vimos en el desarrollo. Una distancia donde parecía que nunca la brecha se iba a terminar de achicar. Bueno, es que ese es un gran detalle. Usted no vio a la liga en un momento en que usted diga, reaccionó, que puede ser que le alcance, que no, pero hubo una reacción. O sea, realmente la Liga Deportiva Alajuelense parece que nunca tuvo una reacción. Tomás decía, bueno, estaba caliente Guimaraes en la conferencia. Yo creo que Guimaraes ayer, hoy, está en un proceso de digerir y de reflexión también, del porqué, de encontrar las respuestas de un equipo pues que ha venido bien, porque la estadística y los números lo dicen, más allá de las circunstancias. Recuerden que la liga ha sido muy señalada de que siempre recibe un gol, o de que siempre viene de atrás para adelante, pero al final el resultado se ha dado. Y llega un partido, el de mayor atención, el clásico, todo lo que eso significa, y tenemos a una liga lejísimos del protagonismo, lejísimos de una reacción que era parte de lo que este equipo tenía. Empezás perdiendo, reaccionás, ganás, le das vuelta de local, de visita, y la liga del sábado. Por eso decía que llena como de pesadumbre el liguismo, pensando, bueno, ¿qué fue lo que pasó o qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Abro otra ventana de disyuntiva, porque también ahí entra la cuestión de tomar cartas en el asunto de lo que fue un partido, como bien vos señalás, Cristian, con un montón de cuestiones negativas, pero tampoco entrar en el caos absoluto, de buscar una ecuanimidad crítica, una ecuanimidad que le permita revisar lo que se hizo mal para lo que viene, pero tampoco empezar con una cacería de brujas o con una cuestión demasiado ruidosa interna de que somos un desastre. En realidad, Liga Deportiva Alajuelense en el compendio del semestre lo viene haciendo bien, está sembrado en la final del torneo de Copa que se jugará el año que viene, pero es fruto de este semestre, está en la final de la Copa Centroamericana que la jugará a finales de noviembre, principio de diciembre. Y sigue siendo líder. Sigue siendo líder, con la brecha un poco más corta, pero sigue siendo líder. Entonces, por eso es que ahí tiene como un doble análisis, la cuestión más estructural semestral y la cuestión puntual del partido. Ahora bien, en esas dos cuestiones como macro y micro, hay una que se mete que para mí sí es muy importante, el manejo físico. Yo sí vi a la liga mermada. Bueno, que lo que hablamos siempre. Pero es un tema que se viene hablando desde hace rato. En la frescura, de vuelta, no son lesiones. A veces lo físico se lo pega como igual a lesiones. Y a veces es frescura, toma decisiones. Chispazos. Cuando vos tenés un partido tan de defensa rival cerrada, necesitas frescura mental y de piernas. Y tal vez ahí sí se están empezando a ver algunas esquirlas del semestre. Sí, porque incluso en la conferencia previa, el día viernes, yo le hago esa consulta y él hace amago a sacar un papelito donde y me explica que en el plano físico Liga Deportiva Alajuelense está bien, y creo que iba más apegado a eso, el tema de lesiones musculares, que digamos contundente solo a la de Aaron Suárez, que sí lo mantuvo lejos varias semanas, pero es que incluso usted ve, por ejemplo, cuando mete a Brian Oviedo, el otro extremo nato era Joshua Navarro, y Joshua Navarro no ha tenido continuidad a lo largo del semestre. Entonces usted ve que en esas posiciones ya no tenía recambio ante esta situación que le está pasando a Liga Deportiva Alajuelense, donde usted ya ve que los mismos jugadores, a pesar de que no se han lesionado a lo largo del semestre, los mismos jugadores ya no tienen la respuesta que tenían
hace algunos partidos atrás, y creo que se va notando. Se vio ante la Antigua, por ejemplo, en el plano físico, en los últimos minutos ya le estaba pesando. En el campeonato nacional también se vio afectando, y creo que ayer ya se ve de forma definitiva que los jugadores no están respondiendo como deberían. Bueno, recuerda la semana anterior que hablábamos este tema, y si acaso íbamos a ver una liga con cambios de nombres pensando en este refrescamiento, que era un riesgo porque era el clásico, o sea, hacer eso, un clásico, pareciera no ser el momento ideal. Finalmente Guimaraes no se la juega, excepto lo de Oviedo, Celso no estaba, y yo creo que no le resulta. Y hoy deberá tomar decisiones versus los próximos partidos. O sea, la inmediatez de Liga Deportiva Alajuelense y cómo hace para recuperar físicamente. Creo que Tomás lo dice bien, lo físico va enlazado a lo mental, para ver un equipo más fresco en la etapa más importante. Yo creo que Guimaraes hoy tiene tanto en la cabeza, porque no solo es qué pasó, qué sucedió, sino, señores, vamos para la fecha 19. O sea, el momento final del campeonato. Tienen un partido pendiente, además con Herediano, y vamos a la fecha 19. Y la Liga Deportiva Alajuelense está dando tumbos, está dejando dudas, diría que en el peor momento, previo a las semifinales. Sí, incluso podemos tomar un parámetro de esta cuestión física. En el partido con Antigua, difícil, donde la Liga terminó defendiéndose bien, pero con un resultado muy ajustado, al 64 saca a Cañoto. Y el sábado a la noche, al 70 lo saca. Tal vez un jugador que ha sido muy preponderante, después de Campos y de Borges, tal vez el tercero en mejor semestre, el brasileño en el elenco manudo. Bueno, salió tempraneramente en ambos juegos definitorios. Evidentemente no está al 100%. De vuelta, las lesiones son una cosa y la frescura en la toma de decisiones y la capacidad de tener chispazos que generen algo diferente es otra. Y eso te va erosionando conforme van pasando los partidos. Pero bueno, de vuelta, creo que Guimaraes entra en la disyuntiva de hasta qué punto ecualizar, como ver todo malo, o poner en perspectiva también la cuestión del semestre, corregir, sí, sin lugar a dudas, pero sin entrar en una situación de caos. Lo que yo no comparto es, por ejemplo, los que hoy dicen todo era un engaño. No. Todo era un espejismo. No, por favor, el triunfo y la derrota, más cuando hay tanta pasión de por medio, lleva a los extremos. Pero también hay que reconocer que la Liga ha venido bien. O sea, la Liga estaba invicto, la Liga es líder del campeonato y por varios puntos de diferencia. Se mete a final del torneo de Copa, se mete a final de Copa Centroamericana. Yo entiendo al aficionado. El aficionado tiene el derecho de decir lo que quiera, pero si ya intentamos poner un poquito más los pies en la tierra, creo que hay algún síntoma que venía incluso desde antes de preocupación en la liga, pero de ahí a decir era una mentira, era una falsedad, no estaba sostenido bajo nada, yo creo que sería también equivocarse. Ojo, y se lo digo al mismo liguismo. Hay que reconocer que hay una solidez del trabajo de Guimaraes que ha venido trabajando y que ha venido manejando, con problemas en las últimas semanas que no tenían relación a los resultados hasta el sábado, pero también me parece que a veces la emocionalidad y la pasión se desata y no hacen pensar bien. Otra cosa que yo no comparto es también el comentario de que Liga Deportiva Alajuelense entra a Tibás y ya va perdiendo mentalmente. Yo creo que todos los partidos tienen elementos distintos, apuntes tácticos que también los mencionaba Tomás, pero si bien es cierto, la estadística dice que el conjunto manudo lleva más de 3 años incluso de no ganar en el estadio Ricardo Saprissa Aimada, yo creo que no solamente es el aspecto mental, hablando precisamente de eso, yo creo que hay muchos elementos alrededor. Incluso Alberto Toril mencionaba que él tampoco considera que es la parte mental lo que pasa factura en Liga Deportiva Alajuelense, porque también se ha hablado mucho de esto, que Liga Deportiva Alajuelense ve el estadio y se cae, ¿verdad? Pero yo creo que hay muchos aspectos en la parte táctica que mencionaba Tomás que inciden en un resultado y que sin duda alguna, como decía también al inicio, la pregunta que se repetía constantemente era ¿por qué Liga Deportiva Alajuelense no ha ganado desde hace 3 años en Tibás? Y mucho de esa bronca que tenía Alexandre Guimaraes, creo que lo podemos trasladar a lo numérico, a la tabla de posiciones, porque ahora Liga Deportiva Alajuelense queda 4 puntos por encima de Herediano, que tiene un juego de reprogramación. Entonces, pensando en que el margen
que tiene ahora Liga Deportiva Alajuelense de fallo en mínimo se correlaciona con el aspecto físico. Como ya no tiene muy poco margen para poder equivocarse, Liga Deportiva Alajuelense va a tener que seguir utilizando de sus mejores jugadores y obviamente va a continuar permeando lo físico. Entonces Alexandre Guimaraes también tiene que sopesar eso. Viene lo más importante del campeonato, pero también tiene que asegurar primer lugar, tiene la final de Copa Centroamericana también en la vista. Entonces yo creo que Guimaraes también siente en un peso eso de no lograr afianzar el liderato, de que las distancias se acortan y que va a tener que seguir utilizando sus jugadores, que va a terminar permeando en el aspecto físico de cara. Entonces es una situación que se van acumulando, que creo que también vemos, por ejemplo, la situación de Guimaraes en conferencia de prensa, que no estaba para nada cómodo. Bueno, hay un manejo de camerino. ¿Qué pasa con un equipo que viene fuerte y bien y cae de forma estrepitosa en algún momento? Es un camerino que se agrieta emocionalmente, que necesita sustento o sostén, o los mismos líderes echan para adelante. Yo creería que hay mucho cuero curtido en Liga Deportiva Alajuelense en ese camerino. Creo que aquí hay un manejo específicamente deportivo, futbolístico, y en lo futbolístico meto todo, o sea, lo físico, todo lo que hay alrededor, en una decisión que obviamente yo creo que sí los lleva a tener una semana diferente. Bueno, señores, así veníamos, así estábamos, todos contentos, todos sólidos, y nos pasó esto. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo manejamos? ¿O qué decisiones tomamos a partir de esa situación? Exacto, no, digamos, omitirlo, pero tampoco generar una tormenta que al menos hoy no tienen. Es un partido de alto impacto para las aficiones, para la opinión pública y mediática, también para la tabla, pero que no arrastre a que todo está de forma negativa por un semestre que lo viene haciendo ¿Y cómo reaccionan hacia afuera? Porque hacia afuera se ve una tormenta, Tomás. O sea, hacia afuera, el liguismo. Por eso te digo. Y el ataque de los rivales les va a decir, sí, esto es grave, esto es una tormenta, este barco se está hundiendo. Y es una derrota, claro, contra Saprissa y todas sus implicaciones, pero es una derrota. Tiene algunos ingredientes. Tal vez ahora podemos escuchar a Giacone, porque me parece también amerita poner mucho la lupa en el ganador. Escuchémoslo, pero antes le voy a decir, Tomás, invierte en el presente, asegura tu futuro con Transcomer. Accede a proyectos inmobiliarios de alta plusvalía y máxima seguridad. Invierte hoy. www.transcomer.com. Escuchemos a Giacone, técnico sapricista, y su reacción después de la victoria. Principalmente la actitud, la mentalidad ganadora con la que el equipo salió a jugar el partido. El equipo salió a atacar, a buscar el resultado, a avasallarlo a la liga con nuestras armas, y a veces por momentos nos desordenamos en pos de ir a buscar el gol. Pero la mentalidad del equipo, el esfuerzo y el rendimiento de los jugadores en cuanto a siempre dar un esfuerzo más, pienso que nos llevó a una victoria que es muy justa, que donde se vio el equipo aguerrido, pero también jugando fútbol. Está llegando y bueno, me parece de que por ahí va el camino. O sea, tampoco podemos. Yo no soy un tipo exitista, no me gusta hacer análisis frío del equipo, ir viendo qué cosas se tienen que seguir mejorando, evidentemente. Bueno, ahí teníamos a José Giacone, que había dicho estaba seguro, sentía que sí íbamos a ganar, y mezcla el empuje, el coraje y el juego. O sea, habla de las dos circunstancias de un Saprissa que venía mal y que ha tenido una semana importante con clasificación en el repechaje de CONCACAF y con el clásico y la victoria. Sí, yo al inicio del programa hablaba de contundencia de ambas áreas. Saprissa pateó 6 veces a Marco, 3 fueron gol y 3 la tapó Moreira. Habla de una tasa de efectividad altísima, y a esto hay que adosarle la contundencia defensiva. No recibió goles y tampoco pasó grandes zozobras en parte baja, lo que hablábamos de las sensaciones donde parecía que en ningún momento la liga lo podía llegar a vulnerar. A partir de ahí tenés un primer elemento que explica el partido, y el segundo es que golpeó en momentos sensibles. Golpeó al inicio del primer tiempo, muy temprano, sí, al final del primer tiempo, y ya a partir de ahí manejás el partido y el resultado de una forma distinta, y fueron golpes duros e importantes. Y el tercer elemento, que para mí tuvo la gran capacidad de neutralización. ¿Cómo lo hizo? Al principio, con presión alta, con incomodar la salida de Liga Deportiva Alajuelense y obligarlo a dividir, y en la división de pelota se imponían los centrales de Saprissa, que cuando recibían la pelota de frente ganaban siempre los duelos aéreos, y después
cuando en algunos momentos la presión alta no se podía sostener, ya sea por capacidad de la liga que salía de esa presión, o bien por una cuestión netamente física, que no puede estar presionando 45 minutos arriba, replegó bien las líneas y ahí es donde la línea de 3 se transforma de 5, donde los 3 volantes, 2 son contenciones y Mariano incluso incrustándose en esa zona de volantes, los 2 puntas haciendo ayudas para retroceder y armar bien el bloque. Entonces, contundencia en ambas áreas, golpear en momentos sensibles y las formas de neutralización del rival de parte de Saprissa son 3 elementos netamente futbolísticos que pueden ser como una primera aproximación al resultado. Y que ha encontrado en un jugador, por ejemplo, Ryan Bolaños, que creo que nadie lo tenía en el panorama hasta hace unos días, obviamente debido ante las bajas de Bart y demás, pero que ha logrado colocarlo en una posición porque ya con ella encontró, o parece que ya encontró su estructura de 3 centrales, de 2 carrileros, dependiendo del partido más profundos o no, esa media cancha que incluso parece que en el plano físico se están recuperando. Entonces, a partir de ahí ha encontrado los nombres en las posiciones, incluso reconvirtiendo, por ejemplo, a Ryan, que inicia como stopper por izquierda, luego lo suelta como lateral por izquierda, y ha encontrado posiciones en algunos jugadores, el caso, por ejemplo, de Luis Díaz, que lo reconvierte, que le han dado éxitos en los últimos partidos, que les ha logrado sacar un potencial mayor y que ha encontrado réditos de cara al final de este campeonato. Sí, y me llama la atención estos 2 jugadores porque si hablábamos antes de ellos, quizás veíamos más distante la posibilidad de una renovación de contrato. Recordemos que tanto Ryan Bolaños como el mismo Luis Díaz vencen contrato en diciembre, entonces ya la valoración de estos jugadores es distinta. Luis Díaz, uno de los elementos que también se mencionó mucho es su velocidad, y él aceptaba también en declaraciones, decía que, por ejemplo, ante el Municipal de Guatemala había hecho un pique de 37 kilómetros por hora y normalmente rondan los 30 kilómetros por hora los piques que hace de velocidad. Habla también de un jugador, por lo menos este fin de semana, que daban muchas dudas de cómo iba a ser la participación de él cuando se le exigiera más en defensa. Para mí sacó calificación de 7, incluso hasta 8, pasó la prueba también porque se vio bien en los duelos también defensivos, no solamente en ataque, y es un jugador que muestra una cara completamente diferente a lo que veníamos viendo de él en el certamen. Para mí lo de Luis Díaz es mérito total de Yacone. Y el futbolista. Lo rescató. Pero el futbolista siempre está ahí. Hay alguien que dice, ¿qué momento pasa? ¿Dónde lo coloco? ¿Cómo lo pongo otra vez en la palestra? Porque yo te voy a decir, Tomás, yo estoy seguro que Díaz siempre ha querido ser protagonista, o sea, siempre ha querido jugar. Y no le habían salido las cosas. Llega alguien, lo cambia incluso de posición, le da un aire diferente, y hoy Díaz diría que es un indiscutible en Saprissa. Hoy, en el equipo de hoy, o sea, en una formación hoy, Saprissa tuviera que jugar hoy. Pero el que lo saca, el que lo pone, es José Yacone. Sí, te lo voy a tomar. Incluso creo que el técnico expresó públicamente que el acercamiento para con el jugador, para convencerlo, para seducirlo, fue de caricia, de poder ser un poco más cercano a él y convencerlo de todas sus cualidades, que la tire en cancha. Eso a nivel del manejo interpersonal, técnico, futbolista. Y después a nivel táctico creo que la eliminación de la ecuación sistémica de los extremos le permitió tener carril abierto y no tener que juntarse o sumar pases para atacar. Es autopista por la derecha, que él tome la decisión de cuánto de velocidad le quiere imprimir, de cuánto de potencia, y tener terreno fértil para poder explotar sus cualidades físicas / futbolísticas. Y venimos conversando del Saprissa y venimos merodeando en muchos nombres propios, ¿no? Salió Bolaños, salió Luis Díaz, anteriormente lo de Mariano Torres, que señalaba vos, Cristian. También lo de Brenes, que tuvo un partido de alto nivel, lo de Guzmán, que convierte y también tiene un partido muy alto. Entonces estamos hablando de 5 o 6 futbolistas en un nivel de bueno a muy bueno, y en la acera de enfrente nos cuesta encontrar futbolistas en un gran rendimiento. Entonces cuando vos tenés 5, 6, casi 7 futbolistas que juegan mejor que los rivales, también ahí podés explicar un poco el resultado. Y hago doble clic en la mitad de la cancha. Duelo de triángulos, y se impuso el de Saprissa. Porque Mariano, asistencia y gol. Guzmán, gol. Brenes, asistencia. Bueno, estamos a las puertas de decir que evidentemente la potencia del triángulo del medio campo de Saprissa marcó la pauta y hegemonía del partido. Y hay otro jugador que también creo que Yacone ha logrado rescatar, que es Eduardo Anderson, que incluso de los jugadores que acaban contrato en el mes de diciembre, que incluso estaba la nebulosa de que no le iban a renovar contrato, bueno, para Yacone ha sido indiscutible. Y pensando también que tiene una responsabilidad, sabe que Luis Díaz tiene una vocación ofensiva
Entonces, que va a tener que estar constantemente haciendo esas coberturas, porque incluso vemos en muchas situaciones donde el Deportivo Saprissa hace una línea de 4, cuando Anderson se tira prácticamente como lateral por derecha, cubriendo esa espalda de Luis Díaz. Entonces, incluso Anderson es otro jugador que ha encontrado en Iácone respaldo, minutos, protagonismo, y que el Deportivo Saprissa se lo va a tener que pensar si lo quiere renovar para otro torneo. Y Duarte el damnificado. Hablamos de protagonismo, bueno, y uno que perdió protagonismo era Duarte. E incluso Fidel Escobar entró como central. Y Fidel, que lo tiene ahí en banca. Claro, lo de Fidel Tomás, a mí me parece que están intentando que regrese a forma. Yo creo que él, ya bien futbolísticamente, sería un indiscutible. Pero lo tienen ahí pasito a pasito. Sí, pero vos decís un indiscutible. Él demostró muchísimo. El tema es dónde, ¿no? Si es contención, si es central. Para mí lo de Ryan Bolaños tiene una explicación muy futbolística, que es el perfil, es zurdo, es el único central, digamos, reinventado, pero es el único central zurdo. Es el único central eminentemente veloz, como su primera característica por sobre otras. Y además, al ser lateral, tiene como esa capacidad de desdoblarse en marca y en salida. A veces al stopper se le pide cierto acarreo del balón, cierta intromisión en el campo ajeno. De hecho, lo vimos meter un par de cambios de frentes muy buenos, obviamente, por su perfil propiciado por esa posición en la cancha. Pero ojo con Ryan Bolaños, sin ponerlo en un lugar súper alto, fue un soldado silencioso muy correcto y que ajusta con esta necesidad que tenía el Saprissa de mayor agilidad en la saga y un jugador con la zurda bien puesta por ese lado. Ahora, pregunto, porque hice la misma consulta con Liga Deportiva Alajuelense. ¿En una semana cambió la cara de Saprissa? ¿Cambió su realidad? Hablábamos de un equipo que le estaba costando lo colectivo, con individualidades en bajo nivel que nadie estaba destacando, y hoy hablamos del buen partido de Guzmán, del juego correcto de Jefferson, de cómo se destaca otra vez Mariano. ¿Cambia una semana un equipo? O sea, puede decirse, bueno, el Saprissa lo logró, tenía un partido clave contra Comunicaciones y a partir de ahí viene otra versión del Deportivo Saprissa a pesar del poco tiempo. Dale, pero yo diría que Saprissa es un equipo que viene en construcción, que tenía que encontrar una estructura, me parece que la está encontrando. Ya lo había mencionado anteriormente acá, ya un Saprissa partía de una base por lo menos en el medio campo, con un contención, un mixto y un volante ofensivo, que creo que para mí ha sido el fuerte de Saprissa en los últimos años, un medio campo bastante sólido. Creo que se va encontrando hacia ese Saprissa que quiere ser sólido. Y esto no solamente de este partido, sino del compromiso anterior. Yo creo que luego del juego ante Comunicaciones ha venido un Saprissa en crecimiento. Hay que decir que tenía una semana clave, vital, porque enfrentaba a Saprissa, porque enfrentaba a Cartaginés, enfrentaba el duelo para definir el boleto a Copa de Campeones de la CONCACAF, y este partido ante Liga Deportiva Alajuelense, y que salió con nota aprobada. Para mí no podemos ser radicales en decir definitivamente es otro Saprissa. Si hablamos de mesura y ecuanimidad para con la Liga, lo mismo aplica para el Deportivo Saprissa. Lo que sí creo es que sigue subiendo escalones en esa búsqueda de la mejor versión. Creo que empieza a construir certezas. Cuando vos construís certezas estás más cerca de lo que querés como equipo. Y voy de vuelta a lo del triángulo del mediocampo, que me parece que es una certeza, lo de la línea de 5, lo de Luis Díaz como lateral derecho, lo del doble punta. Entonces, a partir de ciertas cuestiones que ya son como la base, esa construcción puede seguir encontrando evolución. Pero de acá a decir que el Saprissa encontró su punto más alto de rendimiento, no. Y creo que los mismos protagonistas lo fueron externando en esta semana, de que debían ser todavía equilibrados. La victoria siempre es una traicionera. La derrota, como decías vos, Cristian, nos movemos mucho en los extremos y las sensaciones. Parece que hoy la Liga es el peor equipo del país y Saprissa es el mejor. Ni una ni la otra están... Y hace una semana era el revés. Exacto, entonces el Saprissa, puertas para adentro, estoy seguro que Giacono y sus dirigidos saben que todavía tienen que seguir mejorando algunas cuestiones, puntualizando, corrigiendo. De hecho, una cuestión que sí me parece que tomaron nota, pero hay que ver si mantienen esa estela de solidez, es no quedar estirados y abiertos cuando atacan. En eso sí hay un punto de mejoría. El trabajo de la pelota quieta a favor, eso es otro elemento que Giacono desde que llegó le intentó meter, y conforme van pasando los partidos le encuentra más rédito y más posibilidad. El otro día hace 2 goles de pelota quieta. Bueno, te da puntos, te da resultados, y ahí viene. Son cuestiones que empiezan a aflorar como solidez, pero las tiene que mantener, y ese es el desafío en el fútbol. Lo único que ha quebrado, al menos esta estructura del Deportivo Saprissa, es
esta situación de tener que cumplir con los minutos 21. Porque el Deportivo Saprissa está, repasando la lista, creo que está en la 10ª posición en esa cuestión. Del que debe. De queda debiendo. Haciendo números, porque el Deportivo Saprissa no sumó en el Clásico Nacional, entendiendo la relevancia del partido, tiene que cumplir por partido al menos 72 minutos. O sea, prácticamente que un jugador tiene que salir como titular. El que ha sido recurrente es Kenny Mairi. Si coloca a Mairi, el que sale damnificado, por ejemplo, es Luis Díaz. O tiene que cambiar el sistema. O el otro que ha tenido minutos es Fabricio Alemán. Entonces, el Deportivo Saprissa, incluso Yácone, en esta solidez que está encontrando, tiene que hacer un asterisco, tiene que hacer una salvedad para poder cumplir con esa situación que obviamente le cambia un poco el panorama y los rendimientos individuales que está teniendo, porque un jugador va a tener que ser sacrificado y todos estos han tenido, al menos en los últimos partidos, buen rendimiento. Sí, a mí no me gusta eso de la regla. Yo creo que en las decisiones, o sea, en las decisiones del equipo, pero no en la obligación por una regla para poner y demás, pero bueno, ya eso ha sido tema de mucha discusión y así está. O sea, y los equipos tienen que cumplirlo y ahora vendrá la determinación de Yácone de cómo cumple esos minutos. La liga sí los tiene, ¿verdad? Sí, estaba a 26 minutos, con Krejcel ya lo sumó. Que ha sido una ventaja. Cuando encontrás un jugador protagonista y está en esa regla, pasa de largo. Ni es tema. Se da con naturalidad. Por ejemplo, Santana, Samir y Chévez, con esos dos jugadores cumple. San Carlos, con que tenga Peraza todos los partidos, ya cumple. Entonces, los equipos que lo cumplieron de forma pronta es porque tiene un jugador consolidado, titular, y de forma natural, y sin darse cuenta, ya la jornada 13, 14, ya cumplieron los minutos, sin necesidad de estar pensando que para los minutos finales hay que incluir 2 jugadores y ir manejando con todos los minutos. Y que atención, Saprissa aún debe estos minutos de la norma, pero que utilizó a un jugador como Abraham Madrid en los primeros partidos del campeonato, que le sumó a esos minutos. Y esto por necesidad, ¿verdad? Ante la baja de Esteban Alvarado. Si no, ¿cuántos minutos más no debería Saprissa? Sí, pero es que no ha sido prioridad dentro de una temporada irregular. Les voy a hablar de Tigol, porque con Tigol contratás 150 megas más TV HD con toda la Liga Española en ViX Premium, la Liga Inglesa en Max y el control total de tu Wi-Fi por solo 26.990 colones. Llama hoy mismo al 800-800-8446 y aprovecha esta oferta exclusiva para vos. Para ir cerrando el tema del clásico, voy a decir algo y me imagino que bajo el análisis siempre muy sesudo y que nos da Tomás, esto va a parecer muy simplista. Pero a mi criterio, la mejora de Saprissa, yo la puedo puntualizar en el regreso de Guzmán y en el buen momento que pueda retomar Mariano Torres. Y a partir de ahí, el resto se ve mejor. El resto se ve más bonito. O el resto se contagia. Pero yo creo que hay 2 elementos claves para la cara diferente del Deportivo Saprissa. No, está bueno poner la lupa. No es simplista en absoluto, porque poner la lupa en jugadores que individualmente hacen la diferencia y además propician a mejores versiones de sus compañeros. Es mucho equilibrio en Saprissa. Sí, es otro silencioso. El gol no es silencioso, es mucho ruido y mucho estruendo en el grito y en lo que marca el resultado. Pero en realidad el partido de Guzmán, si vos lo ves, no tuvo apariciones estridentes como sí las que tuvo Mariano, pero sí fueron muy necesarias para el equipo. Por eso hablábamos de que el Saprissa tal vez está quedando menos tiempo estirado y abierto, porque juega con 3 centrales bien plantados y un 5, que es Guzmán, haciendo el equilibrio enfrente de ellos. Y es muy importante tener esos jugadores que tienen un rol secundario en la portada del periódico Extra, pero tal vez un rol primario y fundamental en el funcionamiento. Y otro nombre propio que se nos fue escapando, bueno, repito, si estamos hablando tanto futbolista del Saprissa individualmente es porque tuvo una buena versión. Alvarado. Alvarado, tal vez en este partido no tuvo tantas intervenciones, pero tuvo 2 o 3 importantes. Y además en el semestre, cuando el Saprissa la pasaba mal, fue bastión. Fue un jugador que soportó con sus manos momentos muy complejos para el cuadro morado. Y también ahí empezás a armar la columna vertebral. Por eso quería poner a colación lo del nombre Alvarado, porque Alvarado, seguridad y garantía. Los centrales con la línea de 3 que empiezan a sentirse más cómodos y aceitados. Guzmán el 5, Mariano el enganche y Chabón el 9,
que erra pero también convierte, estás hablando que la columna vertebral se está estableciendo. Vamos a evitar ser conclusivos, pero se está estableciendo. Sí, si me permite nada más hacerle una consulta nomás, porque mucho hablábamos también de que el Deportivo Saprissa, quizás en la parte física, algunos jugadores quedaban debiendo. ¿Se puede retomar un equipo en la parte física con tan corto tiempo también y que de un pronto a otro veamos un Saprissa distinto? En el trabajo de la semana, rotundamente no. Tal vez algunas puntualizaciones individuales, que algún futbolista necesita algo de fuerza bien específico, pero creo que las respuestas van más por el colectivo. Por ejemplo, si Guzmán no está en plenitud física, que cuando tenga que defender, tenga cerca compañeros, con lo cual sus recorridos sean más cortos. Y cuando hablo de recorridos más cortos, para adelante y para atrás, porque podemos pensar en un Brenes y en un Torres que se le acercan, pero también que la línea defensiva achique, que la espalda de Guzmán no tenga tantos metros. Entonces vos, a partir de ciertas cuestiones colectivas, empezás a reducir espacios. Reducción de espacios es reducción de esfuerzos, y creo que por ahí se puede ver. Y dejar esa cuota de combustible que tengas para la ofensividad. Gastar esa reserva cuando tengas que atacar, que ahí sí en un momento tenés que generar algo diferente. Y por otro lado, también creo que Giacone, con esto que hablábamos de Luis Díaz, de Ryan Bolaños, son decisiones donde él analiza y dice, ¿quiénes están bien físicamente? Bueno, tengo que tener 2 o 3 en cancha que me generen equilibrio, soporte para los que no están en plenitud. Cuando en un momento pones a todos sin plenitud, lo resentís. Ahora, con 3 o 4 que soporten, más la estructura colectiva, más la estructura del sistema, empiezan a minorar distancias. Pero trabajo no va a ser el momento. Sí, por las circunstancias y exactamente el momento en que estamos. Les hablo de SIGAC. En busca de mayor producción de carne y leche para su finca, la genética de SIGAC es su solución. Teléfono 4001-3136. Bueno, hoy no hemos leído mensajes, ya vamos a entrar con nuestros oyentes, televidentes, ¿cómo se llamaban cuando es en redes así? Seguidores, sí, followers. Nada más, sí. Seguidores. Hay algún término así un poco más extrambótico, ¿no? Internautas, ahí está Roger. Está. Internautas. Ya vamos con ellos porque hoy les hemos tenido abandonados. Pero antes les hablo del Banco Popular. Recuerde que su carro nuevo puede estar en todo lado con el Banco Popular. Acumule compras de 25,000 colones con nuestras tarjetas de crédito y débito y reciba una acción electrónica que le deja participando automáticamente por uno de los 6 Nissan Leaf nuevos que tenemos para usted. Más información en www.bancopopular.fi.cr. Cerramos el análisis de la noticia de Transcomer para entrar con los mensajes del Banco Popular. Transcomer, inversiones inmobiliarias para visionarios como vos, presentó el análisis de la noticia. Recuerde que su carro nuevo puede estar en todo lado con el Banco Popular. Banco Popular presenta los mensajes del 7003-1234. Bueno, recuerden que tenemos la vía del 7003-1234 y todas nuestras redes sociales para compartir con ustedes. Por ejemplo, en nuestro canal de YouTube dice Romanini: señores, la curva de rendimiento físico se reventó. Se vieron lentos y mentalmente agotados. Y señores, no los pueden recuperar hasta el descanso de medio año. O sea, ocupan 3 semanas para recuperarlos. Eso dice Romanini. Dice Walter Umaña: manejó bien la situación, ni insultó ni se salió de tono, hablando de la conferencia de Alexandre Guimaraes. Dice Angélica González: en serio que son un chiste, un equipo remalo como Saprissa le gana a otro remalo, por eso es que siempre es campeón, porque todos son malos. O sea, lo que dice Verónica es: aquí no hay nadie bueno. Hay malos y más malos, dice. El menos malo de los malos. El más malo. ¿Qué mensajes tenemos en el 7003-1234? Acá empezamos a leer mensajes. Buenos días, quiero felicitarlos por sus comentarios tan profesionales acerca del clásico. Qué madurez y emociones para analizar futbolísticamente. Ahí mensaje de Rita, muchas gracias. Acá vamos a ver. Saludos, Taravillas. Taravillas. Sí. Y dice hay que buscar ese significado. Qué gracia que exalten cómo clasifican o quedan campeones estos equipos en el campeonato tico, que son los mismos que hace 6 meses dejan en ridículo a Costa Rica en CONCACAF, atacando ahí al Deportivo Saprissa. Acá nos ponen: buenos días, excelente programa, los felicito. Juan Castillo.
Buenos días, dolido con mi liga. Es cansado ver la liga jugando peor que un equipo pequeño estos partidos y ver jugadores sonriendo cuando les cantan el ole. No hay sangre de león en la liga. Mensaje de Yor. Sí, así estaba contemplado. Aquí en nuestro canal de Facebook, perdón, en nuestro perfil de Facebook, dice Abraham Chávez: saludos Tigo Sport, saludos Cristian, viva Saprissa. Guillermo Ramón Aburto, saludos desde Nicaragua. Buen programa, Tigo Sport. Saludos para Guillermo hasta el territorio pinolero. Otto Enrique Monge dice: está equivocado. A la liga le vienen haciendo goles tempraneros casi en todos los últimos juegos. El último partido contra la Antigua se veían jugadores cansados y terminaron metiendo el bus y pidiendo tiempo. El rendimiento ha venido a menos y es una realidad. Sí, fue parte de lo que dijimos. Sí. La diferencia es que el rival de turno, en este caso Saprissa, tal vez tiene mucha más jerarquía que varios de los equipos donde Liga Deportiva Alajuelense arrancó perdiendo. Sí. Dice Aarón Mora Villegas: un saludo para el disfrazado de ramonense de Cristian Mora, que debe estar muy triste. ¿Pero qué le pasó a Ramón? Disfrazado, dice. Disfrazado, aquí tengo el escudo incluso en la computadora y demás. Hay gente que no acepta que usted diga que usted ponga un equipo que no sea Saprissa o la liga. Hay gente que dice: no, eso es falso. No te creen. Sí, bueno, los que me conocen saben bien qué soy y a quién le voy. Dice Fernando Segreda: el mérito de Guimaraes es traer jugadores caros con billetera, quién no, pero últimamente viene ganando al mejor estilo del Macho. Hablaba del Macho Ramírez. Johan Loría: creo seremos campeones en la Catedral, fiesta en casa ajena, unos corazoncitos morados y unos emojis de risa. Josué Carranza dice: 40 títulos, 10 más que el rival, 33 victorias de diferencia en clásicos, tetracampeón, qué lindo ser morado. Bueno, parte de lo que manifiesta. Sonia Mesén dice: pero no tiene una planilla de lujo, no son 30 jugadores. Johan Silva: el sol no se tapa con un dedo, la liga dio pena en Tibás. Bueno, algunos de los mensajes. Mari Segura: saludos Cristian, admiro este programa y viva mi liga. Ahí siguen los liguistas, algunos a pesar de la derrota, pues motivados. Antes de la pausa, les recuerdo, ya que viene Navidad, señores, estamos en noviembre, y esta Navidad prevenga incendios. Utiliza regletas y extensiones Eagle, que son certificadas UL, porque Eagle es seguridad en tu hogar. Bueno, ahí teníamos algunos de los mensajes, gracias al Banco Popular. Vamos a ir a la pausa, regresaremos para ver el resto de la jornada, porque pasaron cosas y muchas cosas desde viernes en esta fecha 18 del Campeonato Nacional. Esto es Tigo Sport Radio, aquí en Extra Radio. Acumule compras de 25,000 colones con nuestras tarjetas de crédito y débito y automáticamente quedará participando por uno de los 6 Nissan Leaf. Banco Popular presentó los mensajes del 7003-1234. Esto es Tigo Sports Radio por Extra Radio 92.3 FM. Esta Navidad con Tigo Business obtén la mejor conexión para tu empresa. Contrata 75 megas de internet por solo 19,380 colones por 12 meses. Llama ya mismo al 800-00 Pymes y obtén el internet que tu negocio necesita en esta Navidad. Tigo Business. ¡Oh, oh, oh, oh! Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario. Como Alan Monge. Mi nombre es Alan Monge. Hace algunos años me interesé mucho por el tema de educación financiera. Ya han pasado 5 o 7 años desde que inicié a invertir. Recomendaría invertir porque el objetivo que nos dan o la asesoría que nos dan es buscando nuestros objetivos y sueños. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Esta Navidad mantén tu hogar seguro con las regletas y extensiones de la marca Eagle. Nuestras regletas Eagle están certificadas UL, lo que garantiza la mayor seguridad y calidad para protegerte a ti y a los tuyos. No pongas en riesgo tu tranquilidad esta Navidad. Prevenga incendios y ten una Navidad segura utilizando productos Eagle, porque Eagle es seguridad en tu hogar. ¿Será comprando el súper? ¿Será pagando la U? ¿Dónde estará su carro nuevo?
en cualquier lugar con las tarjetas de crédito y débito del Banco Popular. Acumule 25,000 colones en transacciones, aquí, fuera del país o comprando por internet. Y reciba una acción electrónica que le deja participando automáticamente por uno de los 6 Nissan Leaf nuevos que tenemos para usted. Más información en www.bancopopular.fi.cr. Lo que sea que esté pasando, Extra Radio. Tigo Sports Radio, lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana, por Extra Radio 92.3 FM. Las 9:30, amigos, gracias por acompañarnos, Tigo Sports Radio. Recordar que Monte corrió ayer la maratón de Nueva York, lo vieron en una bicimoto en algunos kilómetros, pero yo no creo, me parece muy mal que digan eso, o sea, jamás. Montenegro es sumamente profesional. Pero nada más dicen que lo vieron en una bicimoto en el recorrido al señor Montenegro, que pronto estará de regreso, que la pase muy bien allá en Nueva York. ¿Cuántos maratones llevará ya Monte? Que nos cuente ahora cuando regresa, porque creo que corrió Berlín, creo que corrió Chicago, que corrió Valencia, ahora creo que Nueva York varias veces la ha corrido. Es un espectáculo. Sí, el objetivo era hacer las 6 grandes. Sí. Completarla, y que ya cuando usted completa las 6 grandes le dan incluso una medalla conmemorativa de que usted es maratonista. Y que le cambió el horario también de entrenamientos ahora con la radio, tiene que entrenar un poco más temprano, entonces ahí se tuvo que ajustar y todo, pero cumplió con tiempo, sí. Sí, que los entrenamientos son una cosa de locos, porque corre 15, 20, 25 kilómetros diarios. Ese es el entrenamiento. 5 kilómetros es una caminata para es lo que yo hago en carro y llego cansado. O sea, imagínense la diferencia. Tavo no, ya Tavo no corre, Tavo no camina, Tavo no viene. ¿Está mal? Pues siempre se ha visto mal. Yo tengo rato de verlo mal y se lo he dicho a Tavo. Lo veo mal. Bueno, resto del campeonato. Cartaginés va a Guapiles, pierde y parece que le abre las posibilidades a los demás para que se metan en zona de clasificación. Cartaginés, que en un partido parece bien, otro partido mal, después tiene un contrincante difícil, parece que lo salda de buena forma, y luego parece que tiene no tan difícil y camina, tropieza, y en este caso pierde. La afición se le metió a Graving Mora, pidió la salida, mientras que por el lado santista, pues obviamente un respiro, de nuevo de la mano de Randall Rowe, que logra su segunda victoria. Voy a hablar del tema eminentemente de lo que ha pasado en cancha, o sea, ya sabemos lo administrativo, pero que parece que está dando resultado Rowe y lo que está haciendo con el cuadro santista. Sí. Cartaginés, 29% de rendimiento cuando sale de su casa. Es muy deficiente la colecta de puntos como visitante, y hoy siembra sus esperanzas en la posibilidad de hacerse local en el Felomesa, porque después, saliendo, tuvo incluso un resultado muy impactante, que fue la victoria contra el Herediano, pero recordemos cómo fue, ¿no? Que Briseño fue una figura descollante. Después, todo lo que es visitar casas ajenas no le sienta bien al cartaginés, y en particular con el Santos tuvo muchísimo la pelota, pero no supo qué hacer con ella. Y en contrapartida se encastró lo de Santos, que 5-4-1, bloque bajo, transiciones veloces, defensa y ataque, encontrando espacios a las espaldas de los centrales de Cartaginés, y le hizo el daño suficiente, no mucho, pero el suficiente para coleccionar 3 puntos. Creo que el cartaginés no encontró ni siquiera esa rebeldía desde los cambios para generar algo distinto en las formas, en el sistema, y aún así tuvo una con LOM clarísima para por lo menos llevarse un punto, que LOM no tuvo la capacidad para poder definir bien. Bulto. Sí, definió el muñeco, como se dice en Argentina. El muñeco de bombazo de zurda, no miró, no levantó la cabeza, en una buena triangulación, tal vez la única del cuadro brumoso el sábado, pero muy poco en ofensiva, bastante deficiente en defensiva. Tener la pelota no es sinónimo de nada si no sabes qué hacer con ella. Es que creo que va por ahí el tema. Creo que el equipo de Don Graving se siente incómodo cuando tiene que llevar el peso del partido, porque incluso usted lo ve en los últimos resultados. Victoria ante el Deportivo Saprissa, victoria ante Herediano, que son jugadores que generalmente llevan el protagonismo, el peso del partido, y derrotas ante Santana y ante el Santos de Guapiles. Cartaginés no se siente cómodo cuando el rival precisamente le da el balón y le dice, empieza a generar, empieza a crear. Cartaginés contra bloques bajos, incluso creo que el mismo Graving lo ha apuntado, no tiene esas herramientas, porque creo que Graving está diseñando un equipo de transiciones rápidas
que busca primero golpear primero para ahora sí empezar a ofender de manera más vertical, y cuando no lo encuentra Cartaginés, no tiene variantes extra para poder resolver esta situación. Y creo que incluso viendo el calendario cartaginés, que los que están en zona de clasificación tiene el rival el calendario más a modo, pero son ante estos rivales que le plantean bloques bajos, que le plantean que ellos sean el protagonista, que tengan el protagonismo del partido. Cartaginés no se siente para nada cómodo, y hay que nada más puntualizar: sexto y con un partido más que Saprissa y que Herediano, que ya lo superaron en la tabla. Sí, y más bien por el contrario, disputando el partido que le gusta a un técnico como Randall Rowe, donde el equipo apuesta por esas transiciones rápidas, donde el equipo se defiende bastante bien, y que era parte de ese orden táctico que quería priorizar un técnico como Randall Rowe. Hoy el Cartaginés tiene 28 puntos y está de sexto en la tabla de posiciones. Muy distante de lo que esperábamos del Cartaginés, que incluso estaba metido ahí entre los primeros 4 lugares. También hay que recordar que esta situación de Guanacasteca y los 3 puntos que tiene más también condiciona. Y hoy un Santos de Guaples que está a 4 puntos de Punta Arenas, con todo lo que se dio de la pérdida de puntos, y que Randall Rowe ahí va intentando recomponer un equipo a partir de ese orden defensivo. Escuchemos a Graving Mora, técnico brumoso. Tardó en salir, se quedó en la cancha. Alguna afición de Cartaginés que había llegado se pegó a la malla, empezó a gritar y cuando le toca salir de la cancha ya, a Graving Mora le dijeron fuera Mora, querían la salida del técnico Cartaginés. Así lo escuchamos. Es que yo no sé a qué me puedo referir por eso. La afición puede gritar lo que guste, y al fin y al cabo ellos pagan, y bueno, el domingo ¿por qué no gritaron lo mismo? O sea, el equipo está peleando clasificación y yo no voy a perder la cabeza porque perdimos hoy con Santos. Si yo pierdo la cabeza y empiezo a escuchar lo que grita la gente, creo que voy a caer en una zona donde no es correcto como cabeza de este grupo para eso. Hemos venido peleando desde la primera jornada, nos hemos enfrentado a muchas adversidades desde la primera jornada hasta esta que estamos enfrentando, y siempre nos hemos levantado. Ahora tenemos una revancha contra Liberia el martes, donde Liberia se juega prácticamente el todo y nosotros también nos jugamos el todo. Así lo asumo y respeto lo que la afición dice, pero tampoco voy a perder la cabeza por eso. Tigo Sports Radio. Así es, mañana Cartaginés Liberia, ya en la fecha 19, y esa es la realidad del Cartaginés, entre luces y sombras, un día sí, un día no, está metido. El problema es que ya dejó alcanzarse por Saprissa y Herediano, y ahí es donde se le puede complicar y mucho al cuadro brumoso. Y por el lado del Santos, pues un respiro con todo el tema administrativo de por medio. El sábado, en la transmisión que teníamos en el Estadio Abel Rodríguez, don Mauricio Vargas, vicepresidente del club, dice que van a seguir peleando, que hay errores administrativos en la decisión de la famosa inscripción de Randall Rowe, y quieren rescatar los 3 puntos perdidos en la mesa, los quieren rescatar también en la mesa. Ustedes saben que una persona que tiene mucho conocimiento todo cómo se maneja el comité de competición y la UNAFUT y los estatutos, me decía: Iré, qué peligroso el portillo que están abriendo, porque qué pasa si a final de campeonato se da una situación como esta, se dicen no, es que un jugador o un personal del cuerpo técnico no estaba bien inscrito y cambiaría la estructura del torneo, porque eso pasó en estas fechas. Pero qué pasa si pasa a finales donde todavía hay una disputa de puntos, y a él le quedaban muchas dudas, tiene obviamente conocimiento también en la parte legal, y a él le quedaban muchas dudas de el proceder con este caso, porque sí consideraba que existía ahí como algún fallo en cuanto a la comunicación de esa inscripción. Sí, a la espera. Por mientras, hay que destacar, y lo dijo Randall Rowe, que el equipo no se cayó por la noticia, sino que se lo tomaron con cierta tranquilidad, sacan la victoria. Escuchemos a Randall Rowe después de este 1-0 ante el Club Sport Cartaginés. Hemos trabajado muchísimo dentro de la cancha para mejorar. Hemos trabajado mucho la parte mental también, donde los jugadores estaban golpeados por falta de este triunfo, ¿verdad? Que es el segundo para nosotros, contando el de Liberia, que lo ganamos bien merecido.
contra un equipo que se está jugando la clasificación, que venía a darlo todo, pero fuimos un equipo muy ordenado tácticamente. Tuvimos que sufrir al final porque perdimos la pelota, pero también eso es trabajo y es más fácil corregir cuando se gana. En este momento todo lo que veamos en el video, positivo y negativo, lo vamos a enseñar a los jugadores para que se den cuenta dónde estamos. Como les dije ahora, no hemos ganado nada, estamos igual en la misma posición, pero más fuertes. Somos más fuertes en este momento. Tigo Sports Radio. Así lo dice Rowe. Perdimos la pelota, pero me da la impresión, Tomás, que perdieron la pelota, pero no sufrieron. Excepto esa jugada del LOM, después de ahí yo creo que el Lescano pues tuvo cierta tranquilidad en su arco. Sí, lo comentábamos en el partido, Cris, de que incluso el Santos se siente cómodo sin ella. Como que la cede de forma explícita, porque después sabe que se puede aglutinar atrás, defenderse, tener a los 11 futbolistas de frente a la pelota y no va a pasar grandes zozobras. Hay que decir que Randall Rowe hizo algunos ajustes que le cambiaron la cara a su equipo. El primero, lo de Perdomo como lateral por derecha, fundamental. Él había llegado como central y bueno, lo corre a la banda y uno hubiese pensado, bueno, es de características netamente defensivas, sí, pero hace el gol de triunfo y se desdobla muchísimo en ataque, no deja solo nunca a su volante externo para que ataque de forma aislada, sino que siempre está haciendo apoyatura en ese sentido. La recuperación de Denison Mason, un futbolista que estaba totalmente corrido de la consideración del anterior técnico y vuelve a tener un rol preponderante en la consideración del DT y también en lo que hace en cancha, porque es un bastión importantísimo para romper, para luchar, para quitar. Y bueno, y ahí empiezan a aparecer ya dos figuras. Después hablamos de cómo se aglutina en el bloque. Se dispone con una vocación Santos, con un convencimiento de que todos se tienen que ofrecer para la tarea. Veíamos a Juan Villalobos, un futbolista que es mucha enjundia, gana, choque, lucha, recuperando pelotas casi como lateral. Y eso es plenamente la convicción que le introyecta el entrenador a sus dirigidos, de que se tienen que brindar por la causa independientemente de la posición que ocupan. Hay una matriz y una idea colectiva que es la de luchar, meter, vocación solidaria defensiva. Entonces ahí tenemos 2 o 3 apuntes que pueden explicar un poco la mejoría del Santos. Incluso en el respaldo, todo esto se respalda, digamos, en la cancha, cuando vemos que en los partidos que dirigió Rowe, exceptuando el de Pérez de León, que recibe 3 goles, contra Guanacasteca deja el marco en 0. Contra Punta Arenas recibe una anotación y contra Cartaginés recibe otra vez el marco en 0. Entonces, incluso en el aspecto defensivo hemos visto una mejora porque Santos era el equipo más goleado de todo el campeonato. Le metían muchos goles a Santos. Entonces, Rowe ha entendido que a partir de buscar el marco en 0 va a tener oportunidades, Santos genera oportunidades y que si logran concluir una o dos oportunidades y mantienen el arco en 0, así va a ir rescatando puntos. Y eso es lo que ha aplicado y que por el momento le ha empezado a funcionar a Rowe en esa búsqueda de alcanzar a Punta Arenas. Aquí dice Eliezer Jiménez, excelente programa, gracias, los veo desde el brete donde vivo, en Washington, D.C. Increíble lo de la ADG y Cartago, colados entre los más grandes económicamente hablando. En el canal de YouTube dice André Machado, buenos días gente, como siempre análisis muy acertados. Dice Angélica, Saprissa ganó el clásico y ahora es el mejor equipo del mundo, sean serios por favor. Marvin Pasos, para los que dicen que la liga anda volando, creo que se equivocan porque contra Heredia perdieron si no hubiera sido por el arbitraje. Algunos de los mensajes. Y hablando de Heredia, pasamos al juego del Club Sport Herediano. Le gana, golea al Municipal de Pérez Celedón. Iban perdiendo con algunos roces ahí entre los técnicos que ya vamos a hablar. Y lo que decíamos, tanto Saprissa como Herediano se aprovechan de la caída de Cartaginés y se meten otra vez a la pelea por clasificar. Momento bisagra del juego, la expulsión de William Fernández, sí. Y de inmediato viene el empate. Entonces fue un minuto fatídico para Pérez Celedón, que se le derrumbó un partido que lo venía trabajando muy bien, venía siendo ordenado, aplicado e incluso sin renunciar al ataque, tratando de buscar los momentos para agredir al Herediano y también jugando con esa exigencia que tenía el Team Florense de ganar el partido para meterse de lleno en zona de clasificación, y creo que el Pérez lo manejaba muy bien. Ya después, con un hombre de menos, el conjunto sureño dejó muchos espacios, no tuvo piernas, se vio sumamente sometido y el Herediano lo aprovechó, porque a veces contra un bloque bajo muy reactivo y muy defensivo no encontró los espacios, y el Herediano desde la movilidad,
desde los pases precisos, desde el vértigo y de los nombres propios, encontró muchísimos caminos al gol. En nombres propios meto a Andy Rojas, número 1, qué jugador maravilloso, 18 años, una preponderancia, unas ganas, una personalidad, choca, lucha y además tiene una capacidad técnica. Y a mí me encantan jugadores de medias bajas, casi que soy me ilusiona que algo va a pasar. Bueno, una irreverencia futbolística. Esa platinilla ahí en todo. Sí, le veo las medias bajas y digo, algo va a pasar acá. Bueno, después lo de Elías Aguilar, lo de Alan Cruz, muchas veces jugando casi como punta, también muy interesante. Farrón, también un partido muy correcto. Entonces, bueno, muchos futbolistas en un nivel de bueno para muy bueno. De vuelta, en un contexto donde Pérez Celedón se vio sumamente disminuido en su figura futbolística a partir de la disminución de los futbolistas en cancha. Y encontró precisamente en la expulsión y ese momento, como con la palabra, el término que usa Tomás, momentos bisagra, antes de finalizar el primer tiempo, en el último minuto con la expulsión. Entonces, incluso en el aspecto anímico, Pérez Celedón, donde se veía así con un jugador menos, si llegaba hacia el descanso podía al menos replantear la situación. Cae el empate, entonces incluso en la cuestión anímica, Herediano llegó enfuerzado hacia esa segunda parte que logró obviamente materializar. Y sí, lo de Andy Rojas, destacadísimo, lo determinante que es en Herediano, que en muchos partidos, no solo en este, ha rescatado mediante individualidades y demás, y la capacidad de definición, porque hay muchos jugadores que son desequilibrantes, que tienen muy juego asociativo y demás, pero Andy Rojas también tiene una capacidad de definición. Incluso ayer vimos 2 recursos, cabeza y prácticamente como un 9 ahí, voraz, acechando el área. Entonces incluso tiene características de definición muy buenas que lo terminan de ser un jugador muchísimo más completo, añadiendo esas cualidades técnicas y que lo disfruten ahora los heredianos, porque debería irse, iba a decir rápido, debería irse ya. Tiene el pasaporte calentito, ¿no? Totalmente, por edad y condiciones y lo que está haciendo, puede ser una muy buena venta para el Club Sport Herediano. Estamos hablando todo esto de Andy Rojas, lo suscribo, pero hay una cosa, un gesto que a mí me encanta, que me marca la personalidad del futbolista, cuando no la tiene, abre los brazos. Los que nos están viendo me van a poder visualizar, y los que no, que lo imaginen. Abre los brazos como diciendo, dámela que la quiero. Un futbolista de 18 años que tiene ese nivel de preponderancia y de asumir responsabilidades y roles, te habla de que es un jugador que tiene 18 años en la cédula, pero piensa con una cabeza totalmente distinta. Dámela que la quiero para hacer algo. Buenísimo, no se esconde, siempre la pide. Un futbolista disruptivo para nuestro medio. Sí, no, y hay que decir que es de las mejores apariciones, diría que en los últimos años. O sea, está lo de Jaylan Mitchell y su historia que ya conocemos, cómo se dio. No hablo de lo de Patrick Sequeira, porque Patrick está hace años, hasta ahora toma un protagonismo, pero aparición, o sea, alguien que no lo tuviéramos en el panorama y aparece, juega tan bien y da tantas esperanzas, Andy Rojas. Yo creo que indiscutible. Antes de escuchar a los técnicos, les recuerdo que con Transcomer hay oportunidades que construyen tu futuro. Invierte en proyectos inmobiliarios con Transcomer y aprovecha el potencial de crecer tu patrimonio. La confianza y experiencia respaldan cada inversión. Empieza hoy con Transcomer. Hubo un roce, incluso un poco más allá del roce, cuando terminó el primer tiempo, entre Horacio Esquivel y Jafet Soto. Horacio señala que Jafet presiona y al final le salen las cosas y estaba enojado por la expulsión y lo que estaba pasando en el partido. Pero escuchémoslo al técnico del Municipal de Pérez Celedón, Horacio Esquivel. Primera pregunta, se la pregunta a Keylor. Porque Jafet le mete presión a todo mundo. Y yo se lo dije ahí, salí enojado con él. Él le mete presión a todo mundo acá. Y dichoso que tiene esa autoridad para mover todo, ¿no? Y de verdad que a nosotros nos afectó la expulsión. De hecho, hoy veníamos con un jugador que... Tigo Sports Radio. Bueno, así señalaba lo de Jafet, el por qué se enojó con él y la injerencia que tiene el técnico de Herediano. Y así respondió Jafet Soto en conferencia de prensa. De repente yo no entiendo a veces a los entrenadores cuando, y lo digo como directivo, cuando meten un gol y se tiran atrás y después quieren ganar, ¿verdad? Y solo tienen una opción, solo una, y después quieren ganar con esa opción, ¿verdad? Entonces yo creo que obviamente respeto a los entrenadores así, pero esos entrenadores se los lleva el tiempo, se los lleva el viento. Lo he visto durante 16 años, ¿verdad? Y hablo en general, hablo en general, no personalizo con nadie.
¿verdad? Pero sí, tranquilo, agradecerle a la gente que vino hoy aquí al estadio, la verdad que son esos heredianos como yo, aficionados como yo, que le ponemos el pecho a las cosas. Tigo Sports Radio. Disparó fuerte Jafet, incluso le tiró algunas indirectas al Saprissa y la afición que celebraba repechajes y demás, mientras que ellos habían llegado a disputar el pase a la final, y el tema entre los técnicos, el señalamiento de Horacio Esquivel y la respuesta de Jafet Soto. No sé, me parece que a veces se desvía un poco el fondo, que es un partido de fútbol, y se va por las ramas de cuestiones que no tienen mayor asidero en ese momento de la conversación. Pero bueno, sí, Horacio tiró, Jafet respondió, también en el medio nosotros los periodistas entramos en el lleva y trae, nos prestamos a eso. Bueno, no sé, no le veo mucho matiz interesante cuando hubo un partido de fútbol en el medio. Sí. Yo, Tomás Fonseca. Tal vez lo de Horacio también pasa en el calor del momento, sabiendo que antes de esa expulsión el conjunto de Pérez Celedón pues iba ganando en el marcador, y obviamente pues ahí entra toda esta situación, hace hincapié en que, de hecho la frase que dice, la anoté por acá, dichoso que tiene esa capacidad de mover en todo, jugando también con las diferentes profesiones que ejecuta Jafet en el Club Sport Herediano. Bueno, y en otros resultados se mataron entre sí Liberia y Sporting, empatando. Yo creo que las opciones no son reales, a pesar de que la matemática puede dar una posibilidad. Y lo de San Carlos y Guanacasteca, lo mismo. Sí, la diferencia es que ellos están adentro de zona de clasificación, pero era una gran oportunidad. De San Carlos se dice, se cayó el equipo otra vez. En San Carlos no les gusta que se diga eso. Y de hecho muchas veces Marín y Wallace han dicho, creen que nos caemos, no nos caemos. Pero bueno, muchos partidos sin ganar, y ahora sí, con peligro de quedar fuera de zona de clasificación. Sí, 3 puntos de 12 es la cuestión netamente numérica, lo que sacó en los últimos 4 juegos San Carlos. Y después el partido del viernes lo estaba ganando con tranquilidad, bien manejado, y en el cierre del primer tiempo la ADG logra descontar, y a partir de ahí ya el cotejo tomó otro rumbo. Entonces, en los resultados a nivel de los últimos 4 partidos y en el partido mismo del viernes, se dejó atrapar y entra en una zona, al menos, después podemos hacer doble clic en la cuestión del rendimiento futbolístico, pero los números, entró en una meseta en un momento muy sensible del campeonato. Que incluso tiene una situación similar en todos los partidos, en estos últimos 4 partidos. Ha iniciado ganando los 4 partidos. Contra Cartago 4-1, luego contra Pérez León 1-0 en casa, ante Alajuelense también empieza ganando, 2-0 empieza ganando ante Guanacasteca, y ha dejado ir esas ventajas. Sobre todo en las partes complementarias tiene que Luis Marín meter mano, y sobre todo por el calendario que le queda. Bueno, contra Herediano, próximo miércoles, partidazo, porque incluso puede ser determinante para los dos equipos en esa lucha por la clasificación. Luego visitan Liberia, ante un Liberia que sí, las aspiraciones de clasificación está a 8 puntos, luego muy lejano lo de Liberia. Luego recibe a Saprissa, que también Saprissa urgido por asegurar puestos de clasificación. Y en el último partido va a visitar a Punta Arenas, que Punta Arenas, por más bien alejarse de 2 puestos, así que también el calendario de San Carlos es apremiante, pero si quiere consolidar clasificación, tiene que ganar estos compromisos y meterse en semifinales. Sí, lo del miércoles parece que es fundamental, además de que el partido por sí solo llama a ser muy atractivo San Carlos Herediano, pero sí ya le metió una presión muy diferente. ¿Hace cuántos días estábamos hablando que San Carlos era el que peleaba con la liga por el primer puesto? O sea, por ser líder del campeonato, por asegurarse una gran final, y hoy San Carlos entra en problemas. Claro, cualquier otro puede decir, bueno, pero también está a 3 puntos de la liga, que es el líder, con un partido menos. Bueno, pues también es una interpretación. Lo que pasa es que lo que sucede en la cancha y los resultados últimos nos dicen que solitos se están complicando. Sí, y preocupante también para San Carlos y el cuerpo técnico. ¿Qué está pasando en los segundos tiempos? Le consultaba a Martín Soto, y sí, en los segundos tiempos el conjunto norteño es donde recibe cierta cantidad de goles más que los goles que recibe en el primer tiempo. Entonces, de hecho, ahora que me acuerdo, Horacio también mencionaba cuando Pérez Celedón enfrentó a San Carlos que el conjunto norteño se cae en los segundos tiempos, y la estadística pareciera que dicta que sí, que a San Carlos los segundos tiempos de los partidos les está costando bastante. Sí, hay que recordar que Liga Deportiva Alajuelense, después de esta fecha 18, el líder con 34 puntos.
Guanacasteca queda en segundo lugar con 32, San Carlos 31 y Herediano cuarto con 30. Quinto Saprissa con 30. La Saprissa está fuera de clasificación, pero tiene los mismos puntos de Herediano y están a un punto de San Carlos. Y Cartaginés queda con 28. O sea, son 6 equipos peleando por esos 4 puestos. Creo que la diferencia de goles va a ser determinante en estos puestos de clasificación. Sí, y también recordar que Guanacasteca tiene un asterisco, ¿no? Sí. Entonces sería casi que como un punto menos en esta zona de definición. Y retomo rápidamente lo que hablabas, Cristian, de Sporting y Liberia. Las percepciones, ¿no? Sporting hace un gol y se celebra de una forma mesurada. Liberia hace el gol y rápido van a buscar la pelota. 2 equipos que se dispararon al pico del empate y que los pone bastante lejos de la zona de clasificación porque las matemáticas los avalan en la expectativa de poder meterse, pero tienen muchos equipos en el medio. Entonces no es solo lo propio, sino ya empezar a sacar cuentas con lo que hagan los ajenos y a partir de ahí se empieza a complicar mucho. Sí, no, pero Sporting tiene 24 puntos y Liberia 22. Ya ellos los veo fuera. Sí, o sea, no. Sporting está a 6 con 12 por disputar. Sí, y hay muchos duelos entre rivales en la zona de clasificación. Sí, tendría que ser un tema matemático ya, pero es muy difícil, es muy difícil. En eso del gol diferencia, José, la liga tiene un más 11. Guanacasteca, que es segundo, tiene un más 2. Con el aspecto del asterisco. Si no cuenta, la diferencia de gol a ellos no les cuenta. No. San Carlos tiene un más 13. Digamos que aquí tiene una ventaja San Carlos. Herediano un más 9 y Saprissa un más 6. Digamos que ahí San Carlos tiene pues un poquito a su favor, porque entre Herediano y Saprissa están muy, muy cerca. Les recuerdo que Contigol contrata 150 megas más TV HD con toda la Liga Española en ViX Premium, la Liga Inglesa en Max y el control total de tu Wi-Fi por solo 26,990 colones. Llama hoy mismo al 800-800-8446 y aprovecha esta oferta exclusiva para vos. Bueno, nos vamos, regresamos mañana. Recordad que mañana, con todo el tema de las elecciones en Estados Unidos, una cobertura espectacular que tiene preparado Grupo Extra a través de sus plataformas, de su canal de televisión, aquí de Extra Radio, para que estén muy atentos. Dice Luigi Morello: Cristian, saludos desde la capital del mundo, San Ramón. Ese sticker de la ADR hasta que nos hace sentir orgullosos a los moncheños. Gracias por no olvidar de dónde venís. Muchas gracias, Luigi. Bueno, tuve un ataque al principio que me decían que era un falso. Ahora me dicen bien. Y en segunda ahí también. Sí, muy rápido. Cuartos de final. Finales, sí. ¿Están definidos? No. Tres llaves. Sarchi Guadalupe, Cariari contra el Inter San Carlos, Quepos Cambute contra el Uruguay de Coronado y Jicaral está a la espera de si es contra Escorpiones o si la apelación de Limón es válida. Tiene que jugar Limón contra Escorpiones para definir el último sembrado de los cuartos de final. Bueno, así está la Liga de Ascenso. Amigos, nos vamos. Muchísimas gracias. Esto es Tigo Sport Radio aquí en Extra Radio. Regresaremos mañana a las 8:30 de la mañana. Gracias, que la pasen bien. La pasión, la noticia y el análisis del equipo más experimentado. José Alberto Montenegro, Cristian Mora y Gustavo López.